1510. Un comentario sobre eso. Sí. No creo que es el decreto, pero dos comentarios sobre eso. Uno, la fecha de cierre de los estados financieros. Quiero decir, claro, en Colombia tendemos a decir que siempre tiene que ser 31 de diciembre del año que corresponde. En otros países la fecha de cierre fiscal no es eso. Y entonces yo no tengo estados financieros dictaminados, etcétera, con esa fecha de acuerdo. Aquí vamos a tener un documento que nosotros representamos un documento internacional y entonces quisiéramos que los estudios hubiera una flexibilidad para que se pueda tomar la fecha de corte de la última fecha de corte por la que haya tenido que se haga ese comparativo, que con ese se haga la evaluación, porque pues no todas las empresas tienen la posibilidad de pedir estados financieros cada mes, etc. Entonces uno para ese tema. El segundo, llega la manera, no de si esos son los indicadores o no, y si son los valores o no, sino cómo se evalúa. Aquí la responsabilidad es solidaria. Y cuando yo me junto a veces también en lo financiero, lo que quiero es sumar. Lo que se está haciendo hoy en día es una ponderación, ¿sí? Y eso no tiene mucho sentido. Porque, por decir algo, si yo tengo capital de trabajo, yo voy a tener que hacer aportes de equity. Pues no quiere decir que yo solamente tengo el 25% de mi capital de trabajo para hacer los aportes de equity. Yo tengo el 100% del capital de trabajo disponible para hacer mis aportes de equity. Entonces debería ser una suma simple y no una ponderación. No estoy seguro si eso es un decreto, pero lo que debería pasar es que se sumen simplemente. Yo sumo el activo, sumo el pasivo, o sumo el activo corriente, el pasivo corriente, o sumo el patrimonio, etcétera, y que con la suma de todos los integrantes, con eso se hace la evaluación. Porque como digo, además la responsabilidad es solidaria. Entonces, cuando estoy haciendo responsabilidad solidaria, lo que estoy haciendo es sumando patrimonios, no ponderándolos. Sí, lo vamos a verificar y lo vamos a verificar con el estructurador financiero. Y pues sí, a propósito de eso, hay una circular de Colombia Compra Eficiente que en el tema de la experiencia, para requisitos de aplicantes técnicos, en el tema de la experiencia, sí habla de la suma, efectivamente, sin ponderación. No tengo eso muy claro si eso aplica para los indicadores, para el tema de la capacidad financiera, pero lo realizamos porque pues, es válido el argumento, es válido el soporte, digamos, como la justificación de la propuesta que usted hace. En cuanto al requisito habilitante técnico, lo que se ha establecido es que se debe demostrar experiencia a través del aporte de un contrato en el cual se haya montado, implementado y operado un sistema de bicicleta pública, contrato que debe tener mínimo de 2 años de estar ejecutándose y que haya tenido 400 usuarios y bicicletas. ¿Por qué se estableció este requisito? ¿Cómo se estableció? De acuerdo con los análisis que hicieron los estructuradores técnicos y financieros, revisando 9 experiencias, se encontró que quien hubiera implementado y operado un sistema de estos números, de estas dimensiones, de estas características, estaba en capacidad de implementar y operar el sistema que se va a implementar aquí en Bogotá. Y también para, digamos, la medida de esta exigencia, también se consideró que con ella había pluralidad de proponentes, que se garantizaba la participación, estableciendo, digamos, esas medidas. Entonces, pues eso es lo que se pide en cuanto a la experiencia técnica. Disculpe, el propietario menciona que tenga experiencia en implementación y operación. Pues quisiera saber cuál es la diferencia que le están dando a la implementación de la operación, porque si de pronto implementó el sistema, no necesariamente va a tener un contrato de concesión, ¿cierto? Sí. Y es que lo menciona, y o
no necesariamente, no es Sí, Implementación es cuando haya puesto las cicloestaciones, las bicicletas, el sistema de tecnología para el recambio y operarlo, pues es cuando ya una vez montada toda la infraestructura, pues ya se pone a servicio. O sea que Pero puede ser. el implementor no necesariamente tiene un contrato firmado con nosotros. Entonces, será válida la experiencia que se aporte o en montar u operación, una u otra, o las dos. pero sí es que habría que revisarlo porque Cuando uno deja solo no estaría siendo implícito que pueda ser la sumatoria de varias o solo una de las anteriores. si le digo esto y esto le estoy poniendo unas condiciones de sumatoria. Claro, pero cuando pongo ahí el O, pues eso debe tener algún significado. Es Sí, cualquiera de las dos. es cualquier. Claro, puede ser Cuando es cualquiera. Que Puede ser cualquiera de las dos o las dos. Y yo quisiera saber, ¿hay algo al respecto de los estructuradores técnicos sobre este tema? Realmente en las últimas observaciones habían hecho La aclaración. la aclaración y efectivamente se mantiene esta condición para garantizar la pluralidad de quienes se presentan a la licitación. Tuvimos observaciones que algunos observantes dijeron que era muy alto y otros dijeron que era muy bajo. Entonces la administración decidió mantener esta condición para no cerrar los oferentes y para garantizar la pluralidad de quienes se iban a presentar a la licitación. Sí, entonces, como ve, eso tiene una explicación y es garantizar el mayor número de participantes en el proceso. Una u otra, si así se explicará, Digamos, lo cualquiera de que encontró el consultor es que muchas veces tienen las dos, pero en algunas el operador contrata al complemento. Entonces lo que no se quería era como excluir o a uno o al otro y de esta manera garantizar que si tienen un contrato con las dos características lo puedan acreditar y que si tienen solamente una también lo puedan hacer porque Y eso hay es una pluralidad experiencia diferente, muy bien. válida que también puede servir para implementar y dar pues efectivamente tranquilidad sobre la capacidad que tiene el componente para ejecutar el contrato. En ese caso, bajo esa figura habría los contratos. Es decir, yo me lo gané, yo lo implementé, pero no lo operé, subcontraté la operación. Ese que opera también le valdrá esa experiencia, El que para que puede opera, ser, pero como está subcontratado, ¿sí? pero lo que pasa. Sí, o sea, ahí genera una figura de subcontratación, porque a veces hay empresas que implementan pero no operan y contratan la operación con un tercero, ¿sí? Yo soy el front, pero otro es el que está operando, digamos. Entonces, ahí habría una subcontratación y un centro de ideas bajo ese parámetro que habría para acreditar la experiencia. habría que verificar cuál es el objeto contractual. Independientemente de si está subcontratando, si su objeto es operar el sistema X, pues creo que válidamente se le puede aceptar que acredite esa experiencia. Y si se presentan los dos, la misma experiencia. Se aporta el mismo contrato, digamos, más que el mismo contrato, es el mismo proyecto, El mismo proyecto, sistema, tanto como por el contratante, por el subcontratista, Exacto. pues sería que ver en la extensión de la subcontratación. Yo pensaría que sería importante como dar esa claridad porque eso se puede dar. Pero eso entra Sí, particularidades. Pero en muchos casos se valen ambas cosas. Es decir, Sí, exacto. tiene una responsabilidad Exacto. de la administración y el otro, porque pues tiene la experiencia práctica de operar y finalmente tiene que responder el otro a veces en contra al respecto. Sí. O sea, finalmente puede haber un objeto que sea tan grande que permita niveles de subcontratación, pero como decía, la responsabilidad que la tiene. En esa medida pues, sería sujeto, yo pienso que podría acreditar válidamente. Sí. Que para ambos sería válido. En cuanto a los factores que van a otorgar puntaje, se tiene que habrá elementos técnicos puntuables, la oferta económica también y el apoyo a la industria nacional.
En cuanto a la oferta técnica, que en total daría un máximo de 300 puntos, en un primer ítem se tendrá como factor puntuable el término de implementación de la zona 1, Centro Internacional Chapinero Chicó Candelaria, que dará un puntaje de 200 puntos. En ese ítem se establece que de todas maneras hay un máximo de tiempo de implementación de la zona que es de 18 meses. Como segundo aspecto a calificar está... La verdad me parece que es todo inconveniente el criterio de calificación. Primero no hay un mínimo, esto puede ser realmente ya yo lo hago un mes, y por eso se gana la calificación. Y después en la práctica termina incumpliendo, encontrarán mil excusas para decir por qué no puedo cumplir, que no tengo permisos, que no estoy, etc. Y fue la razón para ganarse la licitación. Entonces, casi que si alguien te gana la licitación por eso, tendría que tener una regulación en el contrato súper fuerte para que si no cumple, se le declare caducidad. Porque es que si no, aquí se van a presentar unas ofertas súper irresponsables y se va a generar un canibalismo de la licitación espantoso. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, de verdad, parece que es súper inconveniente. Por otro lado, creo que hay argumentos legales también para decir que pues, existen normas que contratos, no voy a decir de concesión como este, pero contratos de obra pública, por ejemplo, se prohíbe que el plazo, que el menor plazo sea objeto de evaluación. Y eso tiene un sentido, o sea, la norma no está hecha porque a alguien se le ocurrió, tiene ese sentido. Hay un tiempo mínimo para hacer las cosas, hay un tiempo razonable para hacer las cosas. ¿Sí? Aquí ya hay un incentivo, y es que si yo logro generar implementación antes, pues voy a estar operando desde antes y voy a estar recibiendo ingresos desde antes. ¿Sí? Pero no metamos esto en la evaluación de la licitación, porque de verdad se le va a volver un problema a la entidad después. Si alguien se gana la licitación por porque ofreció 8 meses, 6 meses o un año y después no logra cumplir, vamos a tener un problema serio. Entonces, respetuosamente solicitamos que esto no sea criterio de evaluación. Generen los incentivos en el contrato, ¿no? Para que uno quiera, en la ejecución del contrato, implementar rápido y empezar a operar rápido y empezar a recibir ingresos rápido, etc. Pero no lo metan en la evaluación de la licitación porque nadie se puede comprometer seriamente con un plazo, ¿sí? Distinto del que están poniendo los 18 meses. Establecer el rango allí mismo de implementación. O por otro lado, que implementen más zonas en el tiempo de 18 meses. ¿Sí? Ese es No, otro. porque el otro es implementar zonas adicionales. ¿Sí? ¿Cuántas zonas usted adicionales va a montar? No en cuánto tiempo. ¿Sí? O sea, y ya uno tiene que hacer como proveer un estudio y decir, oiga, si mis costos me dan para pensar en que puedo montar 5 o 6 zonas al mismo tiempo, pues lo hago. Sí, entonces en los 18 meses, en lugar de montar la zona 1, monto la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Y el que da su capacidad operativa, la tecnología que monta, se puede arriesgar a decir, voy a montar las 7 zonas o las 8 zonas en los 18 meses, pues se dudará si lo hace o no lo hace. ¿Sí? Y eso va a amarrar un poquito al tema de la implementación de zonas adicionales. Si puedo hacer las 8, las 9, entonces coloco 9 o coloco 3 y solo 2 en los 18 meses y la otra en los 24 meses que establece el plan. Varias cosas. Una es que en la minuta sí está establecido y con bastante rigor el tema del seguimiento a esta obligación y el cumplimiento y las consecuencias que el incumplimiento generaría. Lo otro es que sí se ha pensado, pero queríamos un poco como ir también, pero sí no hemos pensado establecer un tiempo mínimo para la fase de implementación. Y lo otro es que si bien es cierto que finalmente esto es un tema que le interesa al propio concesionario, hay un interés en la administración de tener en el menor tiempo posible implementado este proyecto, este sistema. No obstante que hay un interés, por supuesto, del particular, pues ahí
hay contratistas que pueden ser mucho más organizados y eficientes que otros, cosa que no se logran, determinar siempre en el proceso de selección, y que si de todas maneras uno establece este tipo de reglas, sí puede sacar del contratista lo mejor en cuanto a organizarse para trabajar en el cumplimiento de esta meta. Igual, no sé, lo revisamos con el estructurador. El estructurador, pues, esa fue la propuesta que hizo. Los análisis internos que hizo la entidad validaron esta propuesta, pero pues ustedes, digamos que es importante oírlos, y para eso están reuniones. Bueno, solo aclararles que tenemos una garantía primero para garantizar que esta obligación se cumple. Entonces uno pues creería que la garantía es $1 millón, pero esto es mal, entonces uno creería pues que un componente serio no jugaría a perder. ¿Cómo? Además de la garantía, implica la caducidad. Claro, pero lo otro tiene como todo un proceso. Lo otro tiene como todo un proceso mientras que ya. Entonces uno creería que no es un incentivo dar una cifra de un plazo muy corto si en realidad no se roba la capacidad de cumplir. Sin embargo, pues... Cuando alguien se presenta una licitación, lo primero que está pensando es en ganarse. Luego va a querer ganarse esos 200 puntos como sea. Después ya mira cómo puntos. Y eso hay que cuidar, para no estar comprando una caducidad, o sea, no estar comprando un contrato que al final termine en el fracaso. Y creo que hay otros mecanismos, como el caso. Yo comparto el interés de la administración de decir, quiero esto lo más rápido posible. Entonces, genera un incentivo en el contrato. Si terminas antes, no sé, te pago más. No tengo ni idea. Pero que sea un incentivo y no algo que genere, digamos, que al final el proceso pueda terminar, digamos, que la situación. Vale, entonces... Por ganarse eso es algo irracional, ¿no? Y después pues terminas con una cosa que en la práctica no se da. Entonces tomamos nota de la observación del interesado y lo revisamos internamente. El otro aspecto que también me otorga puntaje es la implementación de zonas adicionales, y en el pliego está establecido los puntos que otorgaría la implementación de estas zonas adicionales, que son iguales para cada una de las zonas. Lo leo rápidamente: Polo 5 puntos, Alcázar 22, Galerías 15, Teusaquillo 16 puntos, Santa Bárbara 32 y Usaquén 10 puntos. Y por último, como requisito de ley está el del apoyo a la industria nacional. Estos son entonces todos los aspectos, estos son los aspectos, los que acabo de leer, los aspectos técnicos. Viene entonces la oferta económica, que tiene un máximo de puntaje de 600 puntos y que tiene 3 ítems a su vez puntuales. El monto de la membresía anual da 200 puntos, por supuesto el que ofrezca, que va a cobrar menos por esta membresía. El monto de la contraprestación del Estado, esto es que, pues como ya se dijo en la presentación de los aspectos técnicos del sistema, hay una suma que se le entregará al concesionario como contraprestación por las obligaciones que asume. En este punto también, entonces, quien ofrezca un menor valor tendrá entonces el puntaje que se establece ahí. Y por último está el de la participación en ingresos del sistema de bicicleta pública. Esta participación en ingresos, los ingresos que se logre recaudar con esto, que básicamente será por temas de publicidad y patrocinios, tienen una destinación y es a la promoción y al fomento
del sistema, del uso de la bicicleta pública y también pues inversión en temas de infraestructura del proyecto. Esos son entonces los tres aspectos que sumados conforman la oferta económica y que en total dan 600 euros. Sobre el monto de la contraprestación, entiendo que son recursos presupuestales de la Secretaría del año 2014, que lo que se va a hacer es girarlos a una institución. Y van a estar ahí guardados durante un año y medio, 2 años, hasta que se tengan que girar el contratista, porque el contratista se los giro cuando termine la implementación de la zona. Sí. Yo los invito a que piensen si hay mecanismos que pueden ir atados a ese incentivo, ¿no? Que hagan que el privado reciba esos recursos más rápidamente. Si ustedes puedan ir entregando parcialmente esos recursos, ¿sí? Porque es que hay una ineficiencia, digamos, incluso cuestionable desde el punto de vista presupuestal, de recursos que siempre se vienen a una fiducia y se dejan guardados para entregárselos al contratista dentro de 2 años. ¿Sí? Lo lógico, si uno va a hacer eso, es pedir diligencias futuras, pero entiendo las dificultades que eso puede tener para la administración. ¿Sí? Pero si los recursos están ahí, digamos, puede ser financieramente mucho más eficiente poder irselos entregando al contratista poco a poco en la medida en que vaya implementando cosas. ¿Sí? Y de esa manera, digamos, hacer más barato todo este proceso para la misma administración. Entonces, si yo tengo que financiar, no tengo 20.000 millones de pesos, ¿sí? Versus si yo solamente tengo que financiar 15.000, pues evidentemente el proceso puedo hacer una mejor oferta económica. Entonces, los invito a que revisen eso, porque lo que está pasando es que hay una plata pública que se va a quedar guardada en una fiducia durante un año y medio. Asociar entonces la entrega más rápida de esos recursos a una celeridad en la implementación. Puede ser, digamos, en la medida en que vayas instalando tantas estaciones te obliguen dando este porcentaje, es decir, que eso vaya, digamos, que los recursos se vayan entregando un poco más rápido, de manera que no se queden ahí guardados, hacen más barato, digamos, y reducen las necesidades de financiación del concesionario, ¿sí? Y hace al final que todo el proceso sea pues, más económico, digamos, para todo el mundo. Entonces, probablemente lo que hay hoy es una consecuencia de que el proceso se abrió inicialmente ahora en el 1508, donde se habla de que la retribución se da contra resultados de las unidades funcionales, etc. Entonces, ya no estamos en ese esquema, pueden pensar en mecanismos un poco más flexibles que permitan que esos recursos que están en caja, porque van a estar girados a una fiducia, ¿no? Para poder ejecutarlos presupuestalmente antes del 30 de diciembre de este año, entiendo, pues van a estar disponibles y lo lógico es que pues, se puedan utilizar para el propio proyecto, no que se queden ahí guardados. Muy bien, 2 cosas. Primero, pues comentarles que no esperamos que estén guardados tanto tiempo porque precisamente uno de los factores es tratar de acelerar la implementación y seguramente con los estudios que ha realizado el consultor, un sistema de estos podría implementarse en un plazo mínimo de 6 meses. Entonces uno se esperaría que una esté la parte de implementación de la zona 1. Pues bueno, entonces es como una expectativa. Y lo otro, en efecto, es inicialmente el proyecto de pliego que se tenía como un esquema similar al que menciona, se tenía que se pagaba un porcentaje en la medida en que se implementaba el 40% de la zona 1. Entonces, digamos que había habido una línea financiera para el operador. Posteriormente, después de que tuvimos algunas reuniones con el Ministerio de Hacienda, en el plan de APP nos exigieron para trasladar todos estos pagos hasta el final de la implementación. Pero pues entendiendo como la preocupación y que ya no tenemos que atarnos a las exigencias de la 1508, eventualmente podríamos volver a nuestro primer esquema donde se planteaba un primer pago cuando estuviera implementado 40% de la zona. Entonces lo vamos a revisar y les contamos. Vamos saliendo de la ley 1508, en la mitad del contrato se mencionan algunos puntos, los decretos reglamentarios, es decir, se pone como requisito el cumplimiento de decretos reglamentarios de la ley 1508. Para que pues, probablemente no tiene sentido esa referencia hoy en día. Bueno, entonces son estos los aspectos importantes de la evaluación de las propuestas. Si tienen alguna pregunta adicional sobre el tema, si no, pues agradezco. Sí, una observación final.
Dado que, digamos, este proyecto, una gran parte, son la gran mayoría de los ingresos que van a hacer que este proyecto sea rentable para cualquier operador o inversionista, van a generarse a través de la generación de patrocinios y publicidad, ¿sí? Y sabiendo que existe hoy en día una concesión que opera el tema de movilidad urbano y que tiene dentro de su alcance o dentro de sus ingresos un tema de publicidad, y sabiendo también, sin conocerlo al detalle, que en ese contrato existen algunas restricciones de distancia, de tiempos o de tipo de publicidad, ¿sí? Y que es posible que las estaciones queden cerca a alguno de estos mobiliarios urbanos que ya están concesionados, para efectos de evitar, digamos, algunos tipos de choques entre esa concesión y la que podría ejecutar este contrato, en el sentido de que puede utilizar de publicidad que sí, que no. Solicitaría a la entidad que por favor publicara o nos diera las condiciones en donde podemos consultar cuáles son las condiciones de esa concesión, ¿sí? Para efectos de poder nosotros mirar en qué nos cruzamos y en qué no nos cruzamos, y qué podríamos proponer como para tener unos ingresos adicionales y qué no, ¿sí? Bueno, referente al tema, efectivamente, pues nosotros tuvimos en cuenta las condiciones, especialmente para el tema del COP, la concesión que se tiene con los paraderos del COP. El ideal es que en el momento que el operador haga su propuesta, pues se verifiquen estas condiciones y las zonas que están afectadas por los paraderos para la ubicación de las estaciones. Nosotros hicimos un requerimiento de espacio público y tenemos la información. El ideal es poder poner a disposición de ustedes para que hagan la revisión de las condiciones de los paraderos y cómo afectaría o impactaría en la ubicación de las estaciones. No obstante, es importante tener en cuenta que en los anexos térmicos hay las condiciones definidas del uso de espacios específicos en las estaciones y en las bicicletas para poder disposición de publicidad o patrocinio y marca en el tema de la bicicleta pública. Entonces nosotros tenemos ya una información que es pública, ya nos la han solicitado por derecho de petición, si pues están interesados pueden hacer los requerimientos. No sería conveniente que la publicaran en la página, porque pues que forme parte de los documentos del proceso. Parece muy sin importancia, pero muy importante para definir el tema de costos y qué podemos ofrecer de publicidad. Porque yo no sé si yo estoy obligado a hacer ese contrato, pues es un contrato que vincula a la Defensoría del Espacio Público con el cuerpo. Si este contrato no dice que yo tengo una restricción, tengo como obligación respetar ese contrato. No, sí, Entonces tengo que saber, porque casi tiene que ser un anexo de un contrato de concesión. Claro. Nosotros tenemos una serie de documentación, digamos que fuimos muy cuidadosos. Un anexo que diga las restricciones del contrato de alcohol son estas. Para tener Nosotros, igual en el momento que hicimos el requerimiento, obviamente el espacio público remitió una mayoría de información, vamos a hacer una depuración de qué puede información contar privado respecto al contrato de esto para que ustedes conozcan las condiciones de estos paraderos. Porque además ahí siguen instalando paraderos. A ellos se les hizo una visión, entiendo, para el etc. Pero hay una serie de condiciones de restricciones que tienen que poner los paraderos del COP. Es decir, hay unas zonas de influencia que ellos pueden manejar, hay unas condiciones y que también ellos tienen restricciones. Entonces, lo que es ideal es que el operador entre, revise esas condiciones y también pues haga análisis preliminar de la ubicación de las posibles zonas de bicicleta pública y más que todas las estaciones, pues en las cuales no pueda haber cruce con ningún perjuicio para el operador en relación a los paraderos del COP. Pero nosotros verificaremos y publicaremos, creo, la información que Si es necesario. sí. ¿Eso es todo? ¿El sistema público de bicicletas forma parte del sistema integral de transporte? Inicialmente, o sea, hace parte de los servicios de transporte de la ciudad, pero inicialmente no es parte del sistema integrado de transporte, no va a estar integrado como tal, en la medida que tampoco es un servicio de transporte que esté siendo prestado o entregado por un privado. Aquí es Sí, digamos que cuando es un servicio de transporte público en estricto sentido, de acuerdo a la ley 336, es un tercero el que traslada a la persona de un lugar
lugar a otro. Aquí, digamos, la misma persona es la que se está trasladando, por lo tanto no está, digamos, bajo los mismos esquemas normativos de un servicio de transporte público. Sin embargo, tratamos de ser como muy cuidadosos con relación a la integración operacional, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí tratamos como de ubicar o de sugerir unas ubicaciones en particular para que esos puntos pudieran integrarse con la iniciativa. Sí, es que la pregunta era lo siguiente: como esto tiene un módulo de recaudo y el sistema integrado tiene otro módulo de recaudo, y ese módulo de recaudo del sistema integrado solo lo maneja Recaudo Bogotá, entonces para evitar ese conflicto a futuro, entonces por eso era la pregunta. Inicialmente se hizo algunas reuniones con Recaudo Bogotá para ver si era viable establecerlo, pero eso incrementaba los costos del sistema, entonces por eso se desechó la idea. Sin embargo, está abierta la posibilidad de que si el operador pudiera llegar a un acuerdo, lo pueda hacer, pero digamos que no está restringido a que lo haga con ellos. Bueno, de todas maneras, conociendo la experiencia, sí, digamos, anterior. Sí, esa experiencia, pero sí sería bueno como documentos adicionales del proceso, tanto el contrato de UCOL como este contrato del sistema de recaudo con Recaudo Bogotá, pues que lo conozcan los proponentes para que ellos, cada cual evalúe sus alcances y tomen sus decisiones. Pero digamos en el caso de UCOL es distinto porque llegar. sí, digamos, hay una limitación muy clara con relación a las obligaciones que tiene que ejecutar. Pero en el caso de decir sí, no, porque en su contrato no está integrarse con el SITP. Es importante dejar claro que para esta licitación en este momento pues no se está dando una integración tarifaria ni de recaudo con ninguno de los que manejan actualmente el SITP. Nosotros, como lo mencionaba la doctora Cristina, sí hicimos los análisis del caso, por diferentes factores no se incluyó en este momento de la licitación, por eso se deja abierto que los operadores pues tengan libertad plena en este tema. Lo que también sí quiero resaltar es que técnicamente pues no hay una integración tarifaria, sí se deben buscar, y por eso están definidas las zonas de los puntos de integración modal. O sea, la infraestructura de la ciudad, y más para el tema de bicicletas, se viene desarrollando de manera rápida y amplia, es en general un tema de infraestructura de cicloparqueaderos, un tema de ciclopuentes, un tema de aumentar la infraestructura de la red de ciclorutas. Entonces el ideal es que el operador, cuando entre bien a sus análisis, aproveche todas estas condiciones de la ciudad y pueda recoger todos esos bienes flotantes que vienen, que se derivan del masivo y del SITP, y puedan moverlos y más que todo en la zona centro de la ciudad. Entonces sí, el ideal es que el operador, pues, parte de su análisis, entre a revisar todos esos factores que permitan dar integración y intermodalidad del sistema de bicicletas públicas al SITP. Finalmente, no, sin meterme en el modelo financiero, ustedes contemplaron a estos privados tipo gran estación, estos que están prestando ese servicio y que sí puede afectar las zonas, y lo están prestando gratuito, ¿no? Están prestando las bicicletas gratuitamente, entonces obviamente eso puede afectar Efectivamente, nosotros hemos pues, revisado estos casos. Primero que todo, para el caso de la estación, ellos no están incluidos en una zona de bicicleta pública. Cuando se hace ese tema de préstamos por parte del privado, ellos asumen completamente el riesgo del préstamo del vehículo. Aquí obviamente pues es una concesión que está haciendo el distrito, ofreciendo unas condiciones pues seguras bajo un régimen de pólizas que está cubriendo tanto al usuario como a los elementos que están incluidos en el sistema. Entonces, pues primero que todas esas zonas, ellos prestan una bicicleta libre albedrío, es como el que presta un carro. Si se le presta un carro al usuario, usted asume completamente la responsabilidad tanto del que presta como el que recoge la bicicleta. Que hay una serie de condiciones que está garantizando el distrito, y es una generación pues de un tema de infraestructura de acompañamiento, de promoción y uso de la bicicleta, un tema de pedagogía en vía, pues que digamos que estos privados en estos momentos no están teniendo en cuenta, y adicionalmente que la concesión en las zonas específicas en la ciudad en las cuales pues ningún otro privado puede entrar a hacer este tipo de labores. Como estaba diciendo, el ideal es poder incluir ese tema de la cláusula no solo para cubrir los problemas de la administración, sino de otro privado, porque pues nosotros como Secretaría de Movilidad somos quienes estamos dictando esta política y estamos concesionando zonas específicas en la ciudad. Entonces por el momento pues no
no hay ningún inconveniente en este tema. Igual entraremos también a revisar la injerencia de estos privados, pero créanme que el alcance de estos programas que tienen ellos no es tan grande como que se pretende hacer con bicicleta pública. Una última, hay una póliza que tiene que tomar el operador por si el usuario genera daños al tercero, ¿cierto? Esa póliza no la podría tomar el usuario con la membresía y no cargarle ese costo al operador. Nosotros sí revisamos el tema efectivamente, pero pues los análisis financieros no nos dan para que ese tema, esa póliza se esté cargando directamente al usuario. O sea, en el modelo financiero se trató de impactar lo menos posible a los usuarios, de tal manera que los costos que ellos asumen no sean tan superiores, digamos, que si tomaran un servicio de transporte público. Entonces, por cargarle esa póliza volvió muy costoso, digamos que ya desde allá desbordaba la desde el membresía. principio hay una restricción y es el depósito que les estamos exigiendo. Entonces, sumarle Esa carga. un costo más podría desincentivar el uso. Por eso preferimos cargar. Realmente sí, cuando ustedes miran el cuadro comparativo de la tarifa diaria, que es hasta 2.800 pesos, cargar es un tema de una póliza diaria, pues disparaba completamente el valor de la membresía diaria, que era el caso más pequeño. Y realmente, base en las encuestas que detectamos, no veíamos que nadie estaba dispuesto a pagar un valor de eso. Y efectivamente es lógico, porque la idea es que un sistema de estos pues te ofrezca un menor costo y una calidad de servicio muy buena. Ese tema de póliza para el usuario desbordaba completamente el valor de la membresía y eso sí no era un ingreso para el operador. Entonces, la idea es poder equiparar cargas que el usuario pueda tener un buen servicio a menor costo y pues obviamente no esté afectando al operador ni al distrito en el tema de pólizas. No tengo en este momento el valor de la póliza que le pueda costar al operador, pero seguramente lo miro con más profundidad. Igual es importante, nosotros adelantamos un tema de revisión con diferentes corredores de seguros y el tema sí, pues ellos también fue una recomendación que nos dieron. Están incluidos en ¿Es posible saber quién es el asesor financiero? El asesor. El estructurador técnico legal y financiero fue Steve Davis en el marco de una consultoría que se adelantó para el tema de promoción y uso de la bicicleta. Entonces, esta estructuración es parte de uno de sus componentes y él nos ha venido acompañando durante todo este proceso. Mil gracias por sus asistencias y les agradecemos, por favor, nos regalen los formatos con las inquietudes y pues estaremos esperando a través del correo electrónico consignado en la página de SECOP las demás observaciones que ustedes consideren pertinentes. Mil gracias. las respuestas a todas las inquietudes que nos presentan de manera escrita